Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carlos Abuja y en el episodio de hoy vamos a abordar cómo enfrentarnos a una prueba de slalom y los costes que hay para llegar a correr un campeonato de slalom. Quédate y vamos a descubrir qué tal me va esta tercera prueba del campeonato. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es buscar una escudería. Esto es bastante sencillo, ya que cualquier prueba de rally está organizada por alguna escudería o club. Ponte en contacto con ellos y ellos te explicarán cómo funcionan. Básicamente tendrás que pagar entre 100 y 150 euros dependiendo de la escudería. Lo segundo que tenemos que hacer es sacarnos la licencia. La licencia de slalom anda sobre unos 150 euros también y es muy sencilla, simplemente tienes que pagar, no tienes que hacer ningún tipo de prueba. Para preparar el coche, esto os lo voy a enseñar en el siguiente vídeo, qué preparación tiene el coche, pero simplemente con que le tengas neumáticos, buenas pastillas de freno y las revisiones al día, vas a poder correr toda una temporada sin tener que hacer ningún tipo de cambio. Eso sí, no cometas el error que yo cometí. El primero de los errores que cometí fue entrar en una escudería a final de año, con lo cual solo pude hacer 2 campeonatos, que fueron los del año pasado, no pude puntuar absolutamente para nada, pero sí que es verdad que me valió para ir cogiendo rodaje. El problema es que pagué pues 2 campeonatos más la anualidad de la escudería. El siguiente error que cometí fue que a la hora de elegir los neumáticos elegí unos semi-slick. Uno de los problemas que hay es que si eliges un neumático semi-slick se considera un neumático de competición, con lo cual el coche automáticamente entraría en la clase de competición. Las 2 primeras pruebas que yo hice, en las que quedé tercer puesto, estuve puntuando como coche de carreras, como coche de competición, simplemente por llevar neumáticos semis. Con lo que, ojito, si lo que quieres es correr con un coche normal y corriente, no le puedes poner un neumático de competición. ¿Y qué es un neumático de competición? Para ellos es cualquier neumático en la que dentro de la marca se considere Sport. Con lo cual, si llevas un Feuber Sport, automáticamente correrás en coche de competición. Así que cuidadito. Yo cometí esos 2 errores y me ha tocado discutir mucho con mi hermano por seguir el campeonato con este tipo de reglaje. Eso sí, en la tercera prueba, que es la que os voy a enseñar hoy, cogimos el coche y le quitamos los asientos traseros para ir quitando un poquito de peso y estar a la altura de mis competidores. Con lo que ya tenemos los primeros gastos que vamos a tener que afrontar para correr una de las pruebas. Eso sí, mira cuántas pruebas va a haber durante todo el año, porque si el campeonato tiene 5 pruebas a una media de 150 euros, pues vas a tener que lapidar unos 800 o 900 euros solo para poder participar en todos esos campeonatos. Eso también lo tienes que tener muy en cuenta, ¿vale? Ya tenemos claros los presupuestos, tenemos claro que el coche está absolutamente preparado para correr, vamos a las pruebas. En primer lugar, pasamos las verificaciones. Como os comento, hay que leerse muy bien el reglamento para poder tener un coche competitivo. En mi caso, como llevamos los semis, nos están penalizando y nos están metiendo en la categoría que no nos pertenece. No cometas ese error, os lo vuelvo a repetir, porque la verdad es que es una gran faena y te pone en una posición bastante vulnerable dentro del campeonato. Aquí en las verificaciones verán que los neumáticos son los que tienen que ser, te los marcarán para que conste como que han pasado las verificaciones y además mirarán que en el interior tengas absolutamente todo. En el caso, claro está, de correr dentro de los campeonatos de coches normales. Si vas a correr en coche de competición, pues mirarán que los asientos o los relajes sean los que tienen que ser. Aquí cometimos un error y es que la batería estaba al aire, con lo cual el borne positivo quedaba totalmente al aire y no se puede. Por suerte, simplemente poniéndole un poquito de cinta lo podemos solventar y correr el campeonato sin ningún tipo de problemas. Una vez pasamos las verificaciones, el coche se aparcará y ya no se puede tocar, y este fue uno de los errores porque se nos olvidó ver los reglajes de aire de los neumáticos. Empezamos el reconocimiento y ojo con los conos. Como veréis, los conos están puestos de manera que si en una curva el coche se va hacia el exterior, ellos saben que en ese punto se te va a ir el coche y te van a poner un cono. Con lo que tienes que tener mucho cuidado con las trazadas que vas a ir tomando. Busca el grip. Esto es muy importante. En este circuito, por ejemplo, vamos a pasar por sitios donde no hay grip
que son las zonas sucias del circuito. Esto es un problema porque realmente aquí no vas a tener ningún tipo de agarre, así que ahora que estás andando por el circuito y vas más o menos sabiendo por dónde vas a trazar, ves con las zapatillas arrastrando los pies y así sabrás en qué zonas y en qué no vas a tener agarre. Y después los pianos, ojo con los pianos. En este caso el circuito se está haciendo de manera contraria a lo habitual y los pianos nos los encontramos con el escalón hacia nosotros. Esto nos va a hacer que el coche, la suspensión rebote y no tengamos ningún tipo de agarre, así que hay que evitarlos. Una vez reconocido, pasamos a la carrera. Aquí, como veis, en este circuito es bastante amplio, tiene largas rectas y esto beneficia a los coches con más motor y que son turbos. El problema viene aquí. Como veis, intento hacer un 360 y el coche se queda totalmente parado. Me tocó echar marcha atrás y volver a seguir con la carrera. Seguimos aprovechando la trazada amplia para afrontar la siguiente curva, que es el reloj. Aquí nos encontramos un pequeño pasadizo en la izquierda y en la derecha. Opté por la derecha, que fue un error porque hizo que mi trazada fuera más larga y mucho más lenta. Aquí volvemos al circuito y pega un pequeño salto donde el coche pierde agarre y se tira unos 2 o 3 metros rebotando y sin coger ningún tipo de agarre. Y pasamos a la zona divertida del circuito. Unas S un poquito amplias y, como veis aquí, si os fijáis, los conos están exactamente donde tienes que trazar y comer, así que te impiden ir rápido. Esta es la zona más rápida en la que al principio simplemente levanto el pie, pero en la siguiente manga tiro directamente con pie a fondo. Un cambio de rasante con una curva que se quedaba el coche un poquito lento, aunque había que tirar del freno de mano, y pasamos aquí al siguiente problema, que es otro 360 que teníamos que hacer sobre un cono. Y paramos. Y bien, en esta tercera prueba del campeonato la liamos muchísimo, como os he comentado, las presiones no eran idóneas. Llevamos el dorsal número 1, salimos los primeros, era mucha presión, no estaba realmente enfocado en lo que tenía que estar y empecé a cometer errores. Un error fue este que cometí, que era tener que meter marcha atrás. Otro error fue que me salté una de las vallas y solo me permitió tener una tirada, que fue la última y en la que rasqué ese 9º puesto. El fallo estuvo realmente en los neumáticos. Al día siguiente, cuando fui a la gasolinera a poner los neumáticos en condiciones, porque el coche lo estoy usando de día a día, me di cuenta que en la parte delantera llegamos a tener un 1.6 de presión, con lo cual yo pensaba que eso nos iba a dar agarre, pero no. Lo que estaba pasando era que en las curvas el neumático se estaba arrugando muchísimo y no estaba llegando a coger tracción. Y en la parte trasera estábamos teniendo también un 1.7. Ahí es donde estaba el problema, porque por más que tirara del freno de mano, el coche se agarraba y no giraba absolutamente nada. No me dejó jugar con el culo. Y esto fue muy frustrante porque durante toda la carrera estaba pensando qué errores estaba cometiendo, no sabía qué estaba pasando y el problema era muy sencillo, que en la parte de atrás no llevábamos nada de presión. Algo que tendré en cuenta en la siguiente prueba para que no me vuelva a pasar. El problema de todo esto es que en la próxima prueba nos vamos a encontrar con los 4 primeros puestos a diferencia de 10 puntos cada uno. Seguimos siendo líderes, pero el problema es que si cometemos un error podemos perder directamente el campeonato. Así que la siguiente prueba va a estar muy interesante. Como os comenté en el primer vídeo, no soy un piloto, no soy mecánico, o sea, estas cosas no las tengo en cuenta y no las hemos tenido en cuenta hasta que hemos cometido el error. Una de las cosas que quiero es dejaros estos vídeos para que no cometáis tanto el error, por ejemplo, económico de empezar la temporada a final de temporada o elegir unos neumáticos que te van a obligar a correr en una disciplina en la que tu coche no va a estar preparado. Con lo que no cometas los mismos errores que yo
sígueme en el canal y de esa manera no perderás ni dinero ni tu tiempo. Así que en el siguiente vídeo vamos a ver qué tal terminamos el campeonato con la última prueba, que va a ser una prueba en un circuito muy cerrado, con lo que creo que nos va a beneficiar, ya que el coche en circuitos cerrados se mueve y se comporta muy bien, y creo que le tengo cogida muy la mano, y eso sí, no cometeremos el error de meter poca presión en los neumáticos. Deja un comentario si te ha pasado algo de esto en algún campeonato, dale al like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!